El consultorio de cierre de mercados. Apagada la mecha de los resultados, negociaciones estancadas, Estados Unidos, Irán y otras en ciernes, esa mirada puesta en la cumbre en China entre Trump y Xi Jinping. En economía, buenos datos de empleo, la semana pasada los conocíamos el viernes, a ver esta semana qué nos dicen referencias de precios. Entorno de mercado en el que hay un poquito más de apetito por el riesgo en bolsas americanas que en europeas. Arrancamos consultorio de fondos de inversión. José María Luna y Sevilla, asesores patrimoniales. ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes. Javier, muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el mundo. Deseando escucharte, a ver cómo valoras impresiones que tienes de este comienzo de semana, lo que vimos la pasada. Estaba echando un vistazo a componentes del Nasdaq 100, son 100 y hay 35 subiendo y 65 a la baja. El índice hoy ha renovado máximos, está en positivo, más 0,40%. 500 tiene el índice amplio, 500 componentes, el S&P 500 está subiendo un 0,33, con 340 de los mismos en rojo, 120 en verde. José, los riesgos, las oportunidades de que los máximos históricos se estén dando con poquitos valores y determinados sectores que son los que están aportando en la causa, ¿o no? Pues la verdad es que muy buen comentario, Javier, sin duda alguna. ¿Por qué digo esto? Porque quizás lo que estamos asistiendo ahora mismo en la economía norteamericana y también en los mercados bursátiles de Estados Unidos, yo lo definiría como una desigualdad creciente. Curioso que en el contexto actual, donde el sentimiento del consumidor en Estados Unidos está en unos niveles que hacía mucho tiempo que no se veían y probabilidad de que sigan cayendo, los índices de bolsa están marcando máximos. Y muchos inversores, incluso quien no invierte, pues le llama mucho la atención. ¿Qué pasa? Que hay un desacoplamiento entre lo que es la realidad de la economía en Estados Unidos, donde el sentimiento del consumidor es el que es, de lo que ocurre con la renta variable. Y realmente lo que se está dando es esa desigualdad, una desigualdad creciente. ¿Por qué digo esto? Porque fíjate, ahora mismo el sector tecnológico, junto con otras compañías muy relacionadas con el sector tecnológico, representa casi el 60%, un poquito más del 55% del S&P 500. Un índice por ponderación, en este caso por capitalización bursátil, el cual, como bien apuntas, es un grupo selecto el que tira del índice. Y parece que todas las compañías están alcistas. No, basta con ver en el lado de los perdedores, como por ejemplo el sector de salud, pues realmente en este año no es que no sume, es que está restando rentabilidad. Y no significa que el sector salud sea un sector malo, sencillamente que el dinero está fluyendo principalmente hacia lo que es tecnología, a lo que es materias primas, entre ellos sobre todo el sector pues todo lo que es energético, por así decirlo, ¿no? Tecnología ligada también a la energía, etcétera. Pero muchos sectores tradicionales no están brillando. Y en el caso del sentimiento del consumidor, ¿qué pasa? ¿Que todo el mundo le va mal? No, realmente es que más del 75% de los consumidores en Estados Unidos, de los ciudadanos en Estados Unidos, han perdido poder adquisitivo. Y probablemente, si repunta la inflación, clave esta semana, el dato de inflación, como la pasada semana fue el dato de empleo, sin duda alguna, daría una muestra de que mucha gente en Estados Unidos está perdiendo poder adquisitivo, pero otros no. ¿Por qué? Pues porque el efecto riqueza que está produciendo la inversión en mercado de capitales es mucho mayor que el efecto riqueza por factor trabajo. Y esto, sin duda alguna, hace que pues haya un trasvase de dinero hacia la renta variable en Estados Unidos para intentar participar cada vez más de lo que sería la fiesta que se sigue dando en los mercados de bolsa, y no solo por parte de estadounidenses, sino también de fuera de Estados Unidos, en una economía que se muestra mucho más dinámica que lo que ocurre con otras zonas del mundo. Con lo cual, ese desacoplamiento es más bien una desigualdad, que explica sobre todo porque solo hay una serie de índices o una serie de compañías, principalmente dentro de la tecnología. Y aquí la pregunta es, ¿el mercado está burbujeando? Yo creo que hay mucha complacencia.
pero esta complacencia todavía puede durar más. Y sobre todo, ¿por qué? Pues porque en este año tenemos colocación de 3 grandes compañías y me da la sensación de que mientras se vaya a colocar estas 3 empresas, entre las cuales se encuentra, por poner un ejemplo, Anthropic o puede ser OpenAI, el mercado en inteligencia artificial o todo lo que es el segmento de inteligencia artificial, sobre todo la parte de semiconductores, va a seguir haciéndolo bien, aunque hay muchas compañías a las cuales ya se están pagando múltiplos muy exigentes. Con lo cual, ¿la fiesta puede durar? Claro que puede durar. Habrá que estar muy atento al mercado de bonos, porque ahí no están participando en la fiesta igual que la renta variable. ¿De acuerdo? El mercado de bonos sí está mirando. Sí. Esos mercados de bonos. Últimas 2 semanas nos hemos concentrado bastante en renta variable, pero para conocer las impresiones, que hoy sí que tenemos consultas y luego iremos con ella. Pero hablabas de diversificar. Hay que hacerlo también en bonos globales, tipos de interés casi neutrales, diferenciales estrechos, hay riesgos macro, hay riesgos geopolíticos. Claro, todo eso nos dibuja un panorama de renta fija complejito, ¿no? Se está pasando, además de una era de política monetaria generalmente sincronizada, a otra en la que ya se están produciendo divergencias significativas. ¿Hay cómo jugar la carta en bonos, en deuda? Pues principalmente para jugarlo, a lo mejor hay 2 formas, yo creo que pueden aportar valor. La primera de ellas es asumir el menor riesgo posible a tipos de interés de mercado, con lo cual si existe valor en la parte de renta fija de más corto plazo, sobre todo la parte de deuda corporativa, y luego, sobre todo, estrategias de valor relativo, precisamente por lo que acabas de comentar, porque las políticas monetarias ahí no van tan coordinadas como sí ha ocurrido en otros instantes, y eso tiene su efecto, sin duda alguna, también en las divisas, con lo cual, fondos de inversión, convocación de retorno absoluto o simplemente que hagan valor relativo en la parte de curvas de tipos y divisas, pues otra forma de tratar de aprovechar pues la situación nada homogénea que se está dando en los mercados de renta fija. Huiría de la parte de renta fija de más largo plazo, que es la que más puede sufrir, sobre todo por 2 factores. El primero de ellos, no solo, bueno, evidentemente no sabemos el comportamiento que puede tener la inflación más a corto plazo, sobre todo cuanto más tiempo esté cerrado el estrecho de Hormuz, ¿no? Pero sí que evidentemente hay un problema, es cómo puede afectar esto a la actividad económica y a su vez en un contexto donde, si hay algo muy evidente cuando salen tantas burbujas, es que el mundo está muy endeudado, pero muy endeudado, que se puede seguir pagando deudas, claro, se puede seguir pagando deudas con más deuda, siempre y cuando no entremos en una situación de recesión económica. Porque claro, una recesión económica traería menos impuestos, ingresos de los estados, vía impuestos directos e impuestos indirectos, con lo cual ahí habría que ser muy selectivo a la hora de qué tipo de deuda podría tener en cartera, ¿de acuerdo? Y luego es que se va a emitir mucha deuda, ya no solo por parte del sector público, es que lo estamos viendo en la parte del sector privado, sea líquida o no líquida, para financiar toda esta fiesta dentro de todo lo que es el tema de la inteligencia artificial, con lo cual, evidentemente, el mundo tan empapelado, de nuevo hay que ser muy selectivo a la hora de invertir en renta fija. No todo sirve, no todo vale. Mundo empapelado. Luego, antes de la pizarra, un par de consultas de bonos de renta fija que cogemos corporativo y soberanos, productos, fondos en concreto. Antes, consultas, renta variable, no falta, Robeco, el Global Premium. Joaquín, que fue de los primeros en el YouTube. Buenas tardes, ¿cómo ve el señor Luna entrar en renta variable global? Capitalización pequeña, ahora algún nombre, eso una pata de su pregunta, y luego si el Robeco, el Global Premium y el US Select Opportunities de la misma casa se pisan la manguera. Esto ya lo hemos visto. Sí, ya lo hemos visto, pero... Que hemos visto no que se pisen la manguera, sino que ha respondido ya a esta pregunta. Sí, pero no está de más volverla a comentar, ¿de acuerdo? O sea, vamos a ver, el fondo un fondo de pequeñas compañías, sí que puede ser interesante, sobre todo en el segmento más value, incluso tanto value muy dogmático como value muy pragmático, ¿no? Que hay diferencias, ¿no? A la hora de qué pueden tener en cartera, ¿no? Y de hecho alguna cosa traemos luego precisamente la pizarra, ¿no?
Pero la parte de renta variable europea, a mí me sigue gustando la gestión que sigue haciendo Magallanes, por poner un ejemplo, el European Equity, combinando empresas de mayor capitalización con empresas de mediana y pequeña capitalización. No son tan micro compañías como sí podríamos encontrar en otras gestoras, nacionales o internacionales. Si tuviera que elegir un fondo de renta variable mundial, hay muchas ideas, pero por ejemplo el Columbia Threadneedle, el Global Smaller Company, pues es un candidato a mirarlo. Todo va a depender muy mucho de la actividad económica que no sea muy dañada por el cierre del estrecho de Hormuz y sobre todo muy importante por el comportamiento de los tipos de interés. Si los tipos de interés, y no hablo solo de los que manejan los bancos centrales, sino sobre todo la curva de tipos de interés, si los tipos de interés no se nos pone la pendiente una muy positiva, sobre todo los tramos de medio y largo plazo, porque en este caso yo no tendría empresas de pequeña capitalización en cartera, pero si se sigue conteniendo, yo creo que mientras no haya un daño en la actividad económica, claro que sí. Y luego, en cuanto al fondo Robeco Global Premium, se pueden combinar ambos, ¿de acuerdo? El US Select es un producto más centrado en la parte de rentable estadounidense, más de grandes compañías. Es verdad que hay muchas empresas de Estados Unidos, de bolsa norteamericana, que van a estar presentes en el Global Premium, pero el Global Premium es un fondo que el índice que sigue es el Russell 1000, con lo cual en Estados Unidos no solo va a haber las grandes compañías, sino también empresas de mediana y alguna de pequeña capitalización, y más enfoque value en el caso del Global Premium que en el caso del SEL. ¿De acuerdo? Y Europa, a ver esa brecha en métricas de valoración que ya casi tiene pinta de más estructural que coyuntural, comparativa con el mercado estadounidense. Tenemos un producto en Europa, el Artur European Focus Fund. Pregunta un oyente y es Marcos, si les podrías dar tu opinión. Luego nos da también el leasing, no hace falta. Artur European Focus. Sí. La renta variable europea, a pesar de las fuerzas poco dinámicas que hay de actividad económica en Europa, a pesar de la enorme dependencia energética, a pesar de los conflictos bélicos, uno de ellos, de las tensiones geopolíticas, la tenemos pues en nuestras puertas, como es el caso de Ucrania, aunque ojalá sea cierto que viéramos los últimos coletazos. Ojalá, pero me temo que no va a ser tan muy a corto plazo, ¿no? A pesar también de las dinámicas de los políticos, que influyen mucho en los ciudadanos y también en las empresas, donde falta mucha innovación. Europa hay mercados que siguen aportando valor. Índices quizás no tanto, como es el caso del índice francés, el A40, o en el caso del DAX, que son índices que en este año serían en relativo mucho más rezagados si lo comparamos con otras plazas bursátiles, tanto europeas como a nivel mundial. Boutiques, como la que nos acaba de comentar, que estén centrados sobre todo en los campeones dentro del sector tecnológico. Hay poco en Europa, lamentablemente, pero algo hay. Y que combinan algunos valores industriales, entre los que no debe estar, sobre todo el sector del automóvil, que tiene que es muy interesante, pero tal y como estamos en Europa, yo tendría menor peso. Y en ese sentido, fondos de estas características, donde haya menos peso el sector lujo, donde haya menos peso el consumo básico, donde haya menos peso del sector de salud. En cambio, sí el sector industrial, el sector tecnológico y la parte financiera no sea lo que más tenga peso ahora mismo en la cartera, sí pueden aportar valor. Pero en relativo, de momento, van a quedarse por detrás de otras plazas bursátiles, tanto en Asia como en el caso de Estados Unidos, y sobre todo en la parte de Estados Unidos, diría, sobre todo el S&P 500, Nasdaq y también incluso el Russell 2000, que hay días que incluso lo hacen mejor. ¿Qué os digo con esto? Es un buen producto. En Europa, probablemente junto con alguna otra gestora, estaría dentro de los candidatos, 5 o 6 candidatos que podría confeccionar una cartera, pero no será el mercado que en este momento daría más peso en una diversificación, ni aunque tengamos un perfil de riesgo más agresivo. Mencionabas Asia. Hoy reaccionaba a la subida del petróleo, a esas tensiones en Irán. Veíamos esas subidas fuertes en Kospi, Corea del Sur.
Semana pasada máximos con todo lo que tiene mercado japonés. Apuntamos a la India, escuchamos nota de voz y cerramos inversión en zonas geográficas. Un WhatsApp. Hola, buenas tardes. Os envío una consulta para José María Luna, para el consultorio de fondos. Lo primero, gracias por ayudarnos. Y lo segundo, viendo en el contexto en el que estamos, en el que puede haber una posible corrección o no, bueno, que todos son muchas dudas, yo quería preguntarle, para invertir en una bolsa como es India, un 5% del capital, y yo tengo mirados por cuestiones de gestor, el Franklin India o el Robeco India Equities. A ver qué le parecen estos fondos y cuál le gustaría más para largo plazo. Soy un inversor de largo plazo, es decir, mínimo para tener entre 5 y 10 años, no es para ya. Un saludo y muchas gracias. Si usted ve alguno mejor, pues si me lo puede comentar, pero bueno, por ejemplo, el Júpiter, que creo que también lo he visto y me gustaba por ahí, pues mi gestor no lo tiene. Un saludo y gracias. De nada al oyente. Miramos a India. ¿Cuáles son tus valoraciones, José? Miramos a India. A mí la India, como mercado, me gusta. Me gustan sobre todo las distintas dinámicas que tiene desde el punto de vista macroeconómico, desde el punto de vista demográfico. Me parece muy interesante. En relativo, quizás es un mercado que, a pesar de que en los últimos años se ha quedado por detrás respecto a otras bolsas, aún está un poco por encima de su media histórica. Es decir, no es, en cuanto a mercado, el mercado más barato. Y luego, el interés, ahora vamos a lo que sí me gusta India a largo plazo, pero el interés en el muy corto plazo, incluso por todo lo que ha sido movimientos políticos, que ha estado el mercado muy atento a las elecciones, en este caso en la India, ha estado mucho más centrado dentro del sector de tecnología, pues ha estado mucho más centrado, sin duda alguna, en compañías asiáticas, en China, la China tecnológica, por supuesto Corea, Taiwán, o la parte más de manufactura, en este caso, sobre todo, pues mercados como puede ser Vietnam, ¿no? India ha estado, una vez más, y sigue estando en este ejercicio, como muy denostado. Como hablamos antes de sectores como puede ser el salud, la India no goza en estos momentos del interés, la parte de renta variable, de los inversores a la hora de posicionarse. Les gusta mucho más las temáticas o las dinámicas más centradas en lugar de financiero, en valores como puede ser consumo, etcétera, está mucho más centrado en la parte de tecnología, como digo, y eso lo va a encontrar en otras plazas y no tanto en la India. Pero mirando a largo plazo, yo no me olvidaría de la India. En la India, evidentemente, hay compañías asiáticas y del resto del mundo que pueden aprovecharse de esas fuerzas, sobre todo en la parte demográfica, pero también hay compañías hindús que yo creo que son muy interesantes. Aunque en el corto plazo, yo los mercados emergentes prefiero o bien hacerlo a través de un fondo global o estaría posicionado en cualquiera de las otras plazas, sobre todo en China, más que en el caso de India. Pero dicho esto, los fondos que acabo de citar son ideas muy interesantes. Júpiter, Franklin Templeton, Robeco, gestoras que tienen equipos muy potentes. Pero si yo tuviera que elegir uno que no ha comentado, sería la casa Ashoka. El fondo Ashoka, el White Oak, India Opportunity, que le he hecho un vistazo. Porque es un producto que el equipo gestor lo hace de forma consistentemente, lo hace bastante bien. Y tiene compañías muy, muy chulas, si me permitís la expresión, a la hora de posicionarse en la India. Pero claro, esta es una inversión no apta para todo el mundo y sí con un horizonte temporal muy de largo plazo. ¿De acuerdo? Hay que tener mucha paciencia en este caso. No es un mercado para estar preocupado en el corto si me quedo por detrás, porque probablemente siga quedándose por detrás respecto a otras plazas, en este caso mercados emergentes. Este nombre, a ver, que el White Oak, como roble blanco, ¿no? Estaba buscando la casa, has dicho Ashoka, ya lo tengo aquí. Ashoka White Oak, A-S-H-O-K-A, es la casa de idea que nos dejas de zona India. Por sectores, tenemos aseguradoras, energía, temáticas uranio. Vamos a ver aseguradoras, a ver si están paraditas.
¿Qué opina el señor Luna sobre el fondo, el Polar Capital Global Insurance, que lleva muy planito desde hace año y medio? Sí, y realmente casi como todo el sector financiero en general. No tanto tiempo, pero sí que es verdad que es un fondo que, bueno, basta con ver que en el ejercicio lleva una rentabilidad negativa de torno al 3,5%. El sector asegurador, en un contexto con mayor visibilidad en actividad económica y mayor visibilidad en el mercado de tipos de interés, no cabe la menor duda que sería un sector mucho más interesante. Le ocurre igual que en el sector bancos, ¿de acuerdo? Necesita un contexto en el cual haya, bueno, pues, como digo ahora mismo, mucha más, un contexto más normal, no tan influenciado por la parte geopolítica, que tensione la probabilidad de que la economía, las dudas de si vamos a un estancamiento, una estagflación, una recesión, o no va a afectar al crecimiento económico. Eso sin duda alguna afecta a todo el sector financiero en su conjunto y también sin duda alguna al sector asegurador. Y ya no digamos las dinámicas en cuanto a los tipos de interés en las cuales estamos en estos momentos inmersos. Moraleja, ahora mismo el sector asegurador no sería el sector en el cual nosotros estaremos. Me gustan sin duda alguna, otros sectores que incluso han corregido más, donde sigo viendo valor como temáticas muy interesantes a medio y largo plazo. Fíjense, dentro de los sectores que están creando puestos de trabajo en Estados Unidos, por ejemplo, el sector salud no es el sector que mejor lo está haciendo en bolsa, pero es un sector creador neto de puestos de trabajo. Con lo cual, yo no tengo ni idea de cuál va a ser la compañía de inteligencia artificial que estará dentro de 10 años. Ahora, dentro de 10 años, si el ser humano sigue viviendo en la Tierra, vamos a necesitar compañías de todo el sector salud, tanto humano, seguramente vegetal y animal. Seguro. Aparcamos energía y uranio, que queremos dejar un poquito más de hueco a renta fija. Luego las retomamos y otras que tenemos. Buenas tardes. Mi inversión, vamos con bonos. Mi inversión de renta fija en fondos la tengo concentrada desde hace un par de años en el BIH, el Buy and Hold renta fija, y el MAN, Global Investment Grade Opportunities. Muy satisfecha con ambos. Además tengo monetarios y liquidez en cuenta. ¿Le parece que pueden mantenerse esos dos productos uno o varios años más, incluso aumentar posiciones, o habría que cambiarlos por otros? En cuanto a riesgo y cartera de esos fondos, ¿ve algún problema o algún nubarrón en el horizonte? Ya hemos apuntado impresiones generales en deuda que nos dejabas al principio. Básicamente, los nubarrones no se debe tanto al equipo gestor, donde son fondos de gestión activa, tanto el fondo de MAN como el fondo de la casa española Buy and Hold. Los marrones son que hubiera un deterioro muy importante de la actividad económica en las zonas del mundo donde se mueven, sobre todo principalmente en Europa, y que viniera acompañado con un repunte importante de la inflación. Y eso llevará parejo un repunte de tipo de interés por parte del Banco Central Europeo, y sobre todo los tipos de interés, la curva de tipo de interés, los distintos tramos de corto, medio y largo plazo que irán repuntando. Eso sin duda alguna sería un efecto, el marrón más importante, el nubarrón más gordo, los dos, que afectaría al liquidativo de estos fondos. ¿Por qué? Pues porque caería el precio de los bonos que hay en cartera durante un cierto periodo de tiempo y haría que estos fondos tuvieran un comportamiento negativo. Es decir, temporalmente les afectaría. Si la situación ya se calmara, permitiría a uno y otro equipo gestor comprar buenos bonos, pero a tipos de interés mucho más interesantes, a precio, sin duda alguna, de arribo. Y eso lo hace muy bien, por ejemplo, Rafa Valera con el fondo de Buy and Hold Bonds. Ese es el mayor problema que hay. Y por eso hablo mucho de la falta de visibilidad de la parte macroeconómica. De momento hay una gran resiliencia, sobre todo la parte más americana que la parte europea, pero de momento no hay un deterioro que digamos, estamos a punto de entrar en una recesión económica, pero ya han visto los datos de actividad económica en el conjunto de la eurozona. Son muy pobres, ¿de acuerdo? En el primer trimestre, con lo cual habrá que seguir muy atentos a esas fuerzas y que no se trasladen a la salud de las compañías, ¿de acuerdo? Que es lo más importante que una reestructuración de deuda o algún default, evidentemente eso afectaría. Pero ambos fondos me gustan. En estos instantes el mercado de deuda está sometido a una enorme tensión, principalmente por esos elementos que acabo de comentar, sobre todo por la parte de la influencia de la inflación
y a su vez los tipos de interés, y claro, eso hace que el mercado de deuda sí esté recogiendo ahora mismo mucho más claramente todo lo que ocurre en el estrecho de Hormuz que en el caso de la renta variable, a nivel índices, más que lo que es el conjunto de las bolsas, que han hecho que hay una enorme desigualdad, ¿no? Pero en el caso de la renta fija sí lo está recogiendo más claramente, pero ambos fondos me gustan. Lo acompañaría probablemente con algún fondo de deuda de más corto plazo o algún fondo de valor relativo que pudiera acompañarlo para aprovechar el actual contexto que se está dando tanto en tipos de interés, divisas, posibles actuaciones de bancos centrales, distintas dinámicas de crecimiento económico a nivel mundial. Yo creo que sería interesante. Deuda a más corto plazo. No sé si daría el perfil el Pinco Income. Tengo aquí a verte la ficha. Más o menos tiene 4 años, duración media, aproximadamente. El Pinco Inco, uno de los productos no más prestigiosos de la casa. Es la mayor gestora de renta fija. Es Inés. Lo estaba haciendo bien, creo que desde el año pasado, pero ante la situación actual, a ser de renta fija, a puntos suspensivos. Lo he tenido en pérdidas. Así se prevé que siga bajando por posibles subidas de tipos o mayores rentabilidades de los bonos futuros. Pinco Income. José. Claro, pues de nuevo, breve. Todo va a depender del escenario que se vaya dibujando a nivel tanto de actividad económica, a nivel macroeconómico, cómo influye eso en las dinámicas de las compañías, porque es un fondo que tiene en cartera deuda corporativa, tiene algo también de deuda pública, y también el efecto de la inflación y a su vez los tipos de interés, porque afecta. Es un fondo que básicamente por la duración, por la sensibilidad a tipos de interés, estamos hablando de un fondo que se está moviendo en los tramos medios, cortos, medios, pero afecta. De ahí que el comportamiento en el conjunto del año pues no sea tan positivo en relativo a otros fondos, o bien que hagan valor relativo, o bien que inviertan en deuda, no sé, emergente, que es el segundo producto de Pinco que lo está haciendo fantásticamente bien, en deuda emergente, divisa local, o en renta fija de más corto plazo. Insisto, yo en estos momentos, hasta que no tenga mayor visibilidad, esto no lo va a dar la situación del estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz hay un factor positivo, para que ustedes lo entiendan. A lo mejor hemos visto lo peor de la actual crisis. Es probable, existe esa probabilidad de que el punto más álgido de la confrontación lo hayamos visto. Ahora, eso no significa que ya haya desaparecido los riesgos, porque estamos pasando de escalada, desescalada, acercamiento, desencuentros. Entonces, no avanza. Estamos en un punto muerto, pero que lo que hace es no fluir por el estrecho lo que debiera de fluir en una situación normal. Y cuanto más tiempo esté cerrado, más efecto negativo va a tener sobre la economía mundial. Y eso, evidentemente, aunque ahora, si esto no lo dicen hace 3 meses, de que con un precio del crudo por encima de $100 y con la situación todavía con el conflicto abierto, que las bolsas estarían donde están, pues muchos hubieran dicho que esto no va a pasar, seguro que se va a caer la renta variable, ¿no? Bueno, pues fíjense lo que ha ocurrido. Por eso digo que el mercado de bonos es mucho más sensible a lo que está ocurriendo frente a lo que ocurre en los índices de renta variable. Ahí están esas subidas, se han mantenido pese a los últimos comentarios de Donald Trump. 0,27 en ganancias tanto Nasdaq como S&P 500. Un presidente de Estados Unidos que ha dicho que el alto el fuego con Irán se encuentra en estado crítico, eso después de calificar de estúpida la respuesta de Teherán a la propuesta de paz estadounidense. Pizarra, vamos con ella, José, anotamos ideas que nos dejas este lunes. La pizarra. ¿Por dónde tiras? Bien, pues vamos a ver. He traído 3 ideas. 2, llamémosle más de value, por su forma de gestionar, value investing, el estilo de gestión, una mucho más growth. La parte de las 2 de value, uno sería un mixto, defensivo, de la casa Cobas, es decir, aquí tenemos el sello, sin duda alguna, de Paramés, que sería el Cobas Renta. Es un mixto, un 15% aproximadamente de renta variable y el resto en renta fija, con gestión activa, pero con esa filosofía de value investing. Parte de renta variable a nivel global, a nivel mundial. Bueno, no hemos hablado nunca de este fondo, y creo que no ha salido nunca en los consultorios. Sería el fondo, el Palm
Harbor Global Value. Este fondo lo creó y lo crea Peter Smith, que trabajó precisamente con Francisco Paramés en Londres y a su vez, bueno, pues creó su propia gestora. Bebe, en cierta manera, también de la forma de gestionar que tiene Francisco Paramés en España o lo que hace Warren Buffett, con lo cual es un fondo de renta variable mundial gestionado desde Londres, pero con ese value investing, aquí sería un value investing más dogmático, ¿de acuerdo? Más que pragmático. Y por último, un fondo de renta variable growth, que para aprovechar las dinámicas que se están dando ahora mismo en bolsa mundial, sobre todo la parte, tanto en Estados Unidos como en Asia, que son los mercados que más están pensando en este fondo. Y me estoy refiriendo al fondo de la gestora T. Rowe, el T. Rowe Price Global Focus Growth. Con lo cual, para seguir aprovechando las dinámicas ahora mismo de mercado, sin duda alguna, el T. Rowe, y no lo está haciendo mal ninguno de los dos, para intentar apostar por aquellos quizás olvidados, en muchos casos a la hora de invertir, pues cualquiera, o el mixto, o el fondo de renta variable internacional, en este caso gestionado por Peter Smith. 3 nombres, Cobas Renta, el Palm Harbor Global Value y esa idea de crecimiento, el T. Rowe Price, el Global Focus Growth. Nos queda 2 minutos. José, metemos un 2 por 1. Las dos de energía las relacionamos. Quería pregunta a Óscar, al señor Luna si ve alguna posible corrección en los fondos de energía, Polar Smart Energy, Robeco Smart Energy, cuando acabe el conflicto o no. Y otro oyente también en el YouTube, ¿cómo veríais entrar en el ETF Global X o uranio? A ver, energía. Vamos a ver, empiezo por tradicional e inconvencional. Me sigue gustando tanto sea en formato ETF o sea en formato fondo de inversión, que ya lo hay, ya lo comentaba la pasada semana, en consultorio precisamente con Gema y en otros también anteriormente, el de la casa DNB, pues tenemos el Nuclear Equity Fund, ¿no? Acciones dentro de todo lo que es la cadena de valor dentro de lo que es energía nuclear. Me parece interesante. Evidentemente es un fondo no adecuado para todo el mundo, por la volatilidad y por el segmento en el cual está trabajando, pero como idea diversificadora a la hora de invertir en energía, me gusta. El tema de los Polar, Robeco y algunos otros, de todo lo que está ligado a la tecnología, tecnología, en este caso, de energía, ¿de acuerdo? En eficiencia energética. ¿Puede corregir ante una caída en el precio del crudo porque haya un arreglo? No va tanto de eso. Precisamente lo que va es de cuanto más está llegando a contratos, luego habrá que ver si esos contratos traen dinero en la parte de inteligencia artificial. No todo el mundo va a traer dinero, ahora mismo todo es inversión, todo es CAPEX. Cuanto más se está poniendo encima de la mesa y dinero, inversiones en la parte de inteligencia artificial, más va a ser necesario toda la parte de energía, entre otras cosas, ¿de acuerdo? Con lo cual, de ahí la enorme correlación que está teniendo muchas de esas compañías de tecnología energética, esa inteligencia artificial, energía inteligente, que se da la traducción Smart Energy, por la correlación que tiene, sobre todo con la inteligencia artificial, en concreto, sobre todo con la parte de semiconductores. Por ello va muy en paralelo la rentabilidad de fondos, como los que acabo de decir, con algunos de los grandes campeones que mejor lo están haciendo en este ejercicio, que están muy centrados ahí. ¿Dónde está el momento que a lo mejor habrá que ver o seguirlo muy de cerca? Pues habrá que seguir muy de cerca la colocación precisamente de esos 3 gigantes que pues en este ejercicio, Anthropic, SpaceX y sobre todo también OpenAI, ¿no? ¿Por qué? Porque probablemente el mercado va a estar muy caliente todavía y las colocaciones todos sabemos que le interesa el mercado bursátil que esté alcista, que no sea bajista, ¿no? Claro. Pero me da la sensación de que ahí veremos a qué precios salen estas compañías al mercado cuando se coloquen, muchas de ellas en octubre. El mercado puede subir, bajar, pero va a seguir, yo creo, todavía muy caliente. Es decir, todavía se puede ganar dinero ahí. Pero a partir de ahí, yo tendría mucho cuidado. Y entre eso es extensible también a ese tipo de ideas como puede ser el Robeco, el Polar, porque pueden tener una corrección y pueden tener una corrección severa. Ya. Pendientes, que parece que está lejos, pero no, eso ya está a la vuelta de la esquina. Esos estrenos de todos esos titanes en los mercados de bolsa. Curioso, ¿no? Cómo se capitaliza bolsa americana
y cómo se está descapitalizando el mercado nacional. Por aquí más sopas que hipos. Tenemos José. Que un placer escucharte de nuevo este lunes, José. Que vaya muy bien la semana y un abrazo súper grande. Cuídate. Nos vemos la próxima semana. Adiós, José. Chao, chao. Chao, chao. Sí,